Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta y hoy vamos a hablar de uno de los iconos para mí, de los más importantes y por supuesto favoritos de la mitología lovecraftiana. De hecho hoy vamos a hablar de el Rey de Amarillo. Para los que aún no lo conozcan, para entrar un poco en contexto, imaginad una obra de teatro que incluye en su catálogo una única obra para representar. Se trata de una compañía que viaja por el mundo civilizado buscando los teatros más apartados y más infrecuentes en los que representar su única obra. Y es más, solamente la representarán una única vez en exclusiva en cada sitio. Imaginaos un grupo de arte dramático del que nadie sabe en qué ciudad estuvo anteriormente a la actual, ni cuál será el próximo destino en su itinerario. Una compañía teatral que ofrece al público curioso una obra, como ya antes os he comentado, que escribió un dramaturgo anónimo justo antes de suicidarse. Una obra que ha intentado ser terminada a lo largo del tiempo por autores de renombre. Entre ellos se rumorean las leyendas que incluso el propio Shakespeare intentó determinarla infructuosamente, y otros tantos de reacondicionarla para el gran público. Y se trata de una obra compuesta por tres actos, de los cuales, si bien la historia que presentan al principio, en el primero de ellos, puede resultar incomprensible al espectador, no se conoce ni una única persona que haya sido capaz de llegar al final del último de los actos. Es más, de hecho, las poquísimas personas que lo han conseguido perecieron por un ataque al corazón, y las más desafortunadas de ellas, que no perecieron y fueron capaces de soportar hasta la última exhortación del actor protagonista, acabaron víctimas del delirio más espantoso y absoluto y recluidas de por siempre en un hospital psiquiátrico. La obra El Rey de Amarillo. Su protagonista, un monarca en tierra inaccesible, y el actor que lo representa es el avatar de una de las deidades primigenias más poderosas dentro de la cosmogonía lovecraftiana, que es Astur. El Rey de Amarillo, tal y como os he dicho anteriormente, es uno de los iconos más populares dentro de la cosmogonía lovecraftiana. Sin embargo, tiene la peculiaridad de que es uno de los elementos de los que menos se ha escrito sobre él. Tampoco se ha escrito que, si os lanzáis a leer los numerosos, fijaros qué paradójico, los numerosos relatos que en torno a esa figura han sido desarrollados, os aseguro que vais a llevaros una relativamente gran decepción. ¿Y cómo puede ser eso que, si hay tantísimos relatos, sea poco lo que se ha escrito sobre él, y además, si lo leemos, nos decepcionemos? Muy sencillo, la historia se halla tan disimulada y fragmentada dentro de las distintas historias que escribió su creador, que es Robert W. Chambers, que ha sido gracias a la expansión de los mitos a través de vías alternativas a la literatura, como por ejemplo pueden ser los juegos de mesa, o los juegos de rol, o los videojuegos, y el merchandising, etcétera, etcétera, que finalmente, de un personaje mal disimulado entre un montón de historias, ha acabado surgiendo una leyenda poderosísima. Y es que, ¿qué es lo que cuenta la obra? Bueno, qué personajes la pueblan, cómo se desarrolla, eso ya sabéis que no voy a decirlo aquí, eso ya tendréis que descubrirlo vosotros. Pero sí es muy interesante que ahora que os voy a enumerar los diferentes relatos canónicos que conforman el ciclo del Rey de Amarillo, una vez que los leáis todos, os quedaréis con un sabor de boca muy amargo, porque es muy poco, muy difuso, muy disperso lo que vais a encontrar en realidad sobre este personaje y esta obra que os he estado narrando antes. Entonces tendréis que, por vuestros propios medios, escudriñar las redes a la búsqueda de artículos en blog relacionados, referencias en algunos videojuegos, o incluso menciones en grupos musicales, en algunas canciones, algunos temas musicales de algunos grupos. Quizás leer algunos reglamentos de algunos juegos de rol, incluso historias escritas
específicamente para los juegos de rol o incluso para los juegos de mesa, y aún así solamente desvelaréis una ínfima parte de la leyenda que rodea al Rey de Amarillo. Y porque es que es precisamente ese hermetismo, ese misterio irresoluto sobre su figura la que impulsa y alimenta el atractivo que tiene el personaje, no solamente para mí, sino para muchos otros amantes del horror cósmico y sobre todo de los mitos lovecraftianos. ¿Y cuáles son los relatos? Pues los voy a enumerar a continuación. Son todos de Robert W. Chambers, excepto un par de ellos que los voy a mencionar también. El primero de ellos, que es el original, es el signo amarillo. Luego después nos iríamos al reparador de reputaciones, el patio del dragón, la máscara de Moiselle Dis, el creador de Luna, el emperador púrpura, el mensajero, todo de Robert W. Chambers, lo recuerdo, la llave del dolor y, por último, un habitante de Carcosa de Ambrose Bierce, que Carcosa tiene un valor muy importante dentro de la trama del Rey Amarillo, y por último Más Luz de James Blish. Fijaros qué cantidad de relatos, y diréis, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo me decepcione si hay tanto en torno a esa figura? Precisamente porque esa figura es muy secundaria dentro de todas esas historias, y el autor la ha ido introduciendo en los diferentes cuentos, de modo que al final ha construido la sombra de una figura que se ha ido enriqueciendo y expandiendo a través de esta alternativa de literatura que ya he comentado antes. Entonces, los que ya lo hayan leído esto entenderán lo que digo y entenderán igual, del mismo modo, por qué resulta tan atractivo a pesar de encontrar tan poco de él. Por eso precisamente. Y bueno, con este parco resumen, como siempre hacemos por aquí, simplemente para animaros a leer algunos apartados específicos para que os enriquezcáis en el tema del horror cósmico, me voy a despedir no sin antes comentaros que muy posiblemente habrá un pequeño lazo temporal en el cual, pues bueno, no podré subir ahora mismo nuevos vídeos porque, en fin, reanudo mi actividad laboral cotidiana. Esperemos que funcione bien. Y entonces pues voy a disponer de muy poco tiempo, y para hacer estos vídeos, aunque sean muy cortos, pues requieren de un proceso de investigación, de recuerdo muchas veces, de recurrir a muchos libros y luego después evidentemente la edición y tal, y es muy posible que no disponga de él. Entonces durante un tiempo, mientras que estabilizo un poco mi vida acorde a la nueva situación, es posible que pare de hacer estos vídeos, pero tengo intención de volver a recuperarlo en el momento que todo vuelva un poco a la normalidad. Así que quiero agradecer enormemente a todos los que habéis estado en esta trayectoria, en esta corta trayectoria pero rica, y espero volver a veros a la vuelta. Y os recuerdo que sí me seguiréis encontrando de manera periódica en mi canal, en mi perfil de Instagram, que es donde tengo el mayor movimiento, que lo dejo aquí como en otras ocasiones anteriores, y todo asunto que queráis comentarme al respecto de este vídeo, de cualquier otro, o alguna curiosidad, ya sabéis que podéis dejar en los comentarios, y estaré esperando para la próxima vez, como siempre. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Adiós, cultistas.